expandir las fronteras de la aviación. ...7:30 de la mañana en la base Edwards de las Fuerzas Armadas. Es una fría mañana de diciembre y se forma hielo sobre las alas que deben ser constantemente descongeladas. El diseñador del Voyager, Bart Rutan, se sienta en su Duchess de doble motor, junto al piloto Mike Melville. Seguirán al Voyager durante el despegue y las primeras horas de vuelo. A las 8 de la mañana, la torre de la base da permiso para despegar. Empieza la carrera para el despegue. La velocidad de despegue es de unos 90 nudos y se necesita una velocidad de 100 nudos para que el Voyager despegue con los depósitos llenos. Gina Yeager controla la velocidad y la distancia recorrida. A medida que el avión avanzaba por la pista, dudé de si podrían controlarlo. No estaba seguro de si conseguiría despegar. No sabía si, con aquel peso, el tren de aterrizaje resistiría las sacudidas contra los surcos de la pista. Al principio marcha bien, pero entonces las puntas de las alas empiezan a doblarse hacia abajo, rozando contra el suelo. Reina la confusión. Ni Dick ni Gina se dan cuenta de lo que ocurre. A nadie se le había ocurrido que podrían doblarse hacia el suelo de aquella forma. Ver cómo se doblaban era una imagen terrorífica, sobre todo si sabías que las puntas de las alas estaban cargadas de combustible. Daba mucho miedo. Y oír la voz de Gina que contaba las 100 yardas a medida que avanzaba, con aquella voz tranquila, casi monótona, me decía a mí misma, ¿cómo lo hace? Resultaba increíble. La emoción de ver que las alas finalmente se levantaban y luego se doblaban y se levantaban. ¡Wow! Y finalmente se alcanza la velocidad mágica de los 100 nudos. El hecho de que consiguieran acelerar hasta los 100 nudos me indicó como ingeniero que funcionaba. Casi no podía creer que lo consiguieran, pero lo hicieron. Sí, alcanzaron los 100 nudos. El Voyager ya ha dejado la pista y empieza a subir. Es el momento de evaluar los daños en las puntas de las alas. Los winglets, diseñados para aumentar la eficacia de las alas, resultaron dañados. La cara inferior del ala se ha erosionado, dejando al descubierto la espuma de poliuretano. Bart Rutan examina el avión y se enfrenta a la decisión de abortar o no el vuelo. El daño sufrido en las puntas de las alas no parece haber ocasionado ninguna pérdida de combustible ni la obstrucción de ningún conducto. Sin embargo, no cabe duda de que los winglets se aflojarán, provocando resistencia. Tendrán que deshacerse de ellos de alguna forma.
La sugerencia de desecharlos a golpes es desestimada. La idea de Bart es aumentar la velocidad del Voyager en 10 nudos y esperar que la corriente los desenganche. El ala derecha empieza a temblar. Pero no es necesaria ninguna intervención. El problema se resuelve por sí solo. Una vez más vuelven a examinar los daños. El corte parece bastante limpio. Algunos cables han quedado sueltos, pero parece que no existe peligro alguno de un cortocircuito, lo que resulta tranquilizador, considerando la cantidad de combustible que lleva el Voyager. A Bart le parece que las alas están desequilibradas y las examinan de cerca. El winglet izquierdo sigue colgando, pero también acaba siendo barrido sin necesidad de intervención alguna. Bart diseña algunas pruebas de control y de estabilidad para que Dick las lleve a cabo. Los resultados indican que el Voyager vuela perfectamente. Se decide conjuntamente que el vuelo seguirá adelante. Una vez sobre el Pacífico, llega el momento de que Bart, Mike y Sally se despidan de Dick y Gina. Efectivamente, había que decir algo sobre el cómo y cuándo, o en qué condiciones volveríamos a verles. E incluso si volveríamos a verles. Cuando hace 4 años empezamos a planear este vuelo, pensamos invertir todo el dinero en seguirles alrededor del mundo y así poder vigilarles. No estaba planeado que les dejáramos solos. Y resultó muy emotivo, de eso no cabe duda. Nos dijimos adiós unos a otros. Creo que lo que más me asustó fue dar media vuelta para regresar a California y no poder ver California. Nunca había volado tan hacia adentro del océano, de modo que tuve que volver a comprobar la brújula para asegurarme de que llegábamos. Cuando Bart Rutan dio media vuelta para regresar a casa, dejaba tras de sí a un hombre y a una mujer volando hacia el Pacífico, cuyas vidas dependían del avión que él había diseñado para que dieran la vuelta al mundo. Los voluntarios del Voyager, la prensa y toda una nación habían visto los extraordinarios acontecimientos del despegue. Familiares y amigos estaban tremendamente preocupados por la seguridad de Dick y Gina a bordo de un avión dañado. La vida en Mojave transcurrió como cada día. Pero en un tráiler aparcado fuera del hangar 77 empezaba una guardia de 24 horas al día. Los voluntarios del Voyager, incluidos expertos en meteorología, motor, combustible y comunicaciones por satélite, se instalaron durante un largo periodo sin tregua en el que aportarían toda la ayuda necesaria para que Dick Rutan y Gina Yeager dieran la vuelta al mundo sin peligro. En el Pacífico, Dick y Gina entraban en la rutina del vuelo. Ahora que ya estaban en camino, su mayor preocupación era el tiempo. El Voyager llevaba mucho combustible y sería así durante 2 o 3 días, de modo que cualquier turbulencia que encontrasen podría partir el avión. Las puntas de las alas eran otro factor psicológico con el que debían llegar a un equilibrio. No importa con cuánta energía Bart dijera que no había ningún problema, tenían mal aspecto y el avión no había sido diseñado así.
Mientras sobrevolábamos el océano, la información sobre el vuelo me informaba de que los daños en el ala no eran críticos. El avión seguía volando correctamente, de modo que la calidad de vuelo no era un problema. Creo que lo más preocupante era la fatiga de los pilotos. Y también la estructura, ya que si el primer día, cuando el avión pesa mucho, se encontraban con alguna turbulencia, el avión podía romperse. Poco antes de llegar a la costa, pude verlos pasar por una ligera turbulencia, y las alas se doblaron mucho más de lo que parecía posible. Así que nos preocupaba que pudieran enviar un mensaje por radio que pudiese ser recibido, en caso de romperse el avión, y comprendido. De modo que nuestra mayor preocupación era mantener el contacto por radio de forma casi ininterrumpida. Al día siguiente, Dick seguía en los mandos. Llevaba sentado allí más de 24 horas. El Voyager disponía de un pequeño control lateral, como en los cazas, a la derecha de la cabina. A medida que se adentraban en el Pacífico, Dick se resistía más y más a ceder el mando. El mayor problema era que Dick estaba convencido de que él era el único que podía pilotar el avión, especialmente entonces, que pesaba tanto. Le angustiaba mucho cederle el control a Gina, y creo que no lo hizo durante días, hasta caer agotado. Hubo un momento en el que las personas del tráiler intentaban comunicarle que debía abandonar los controles. El doctor Jutila intentaba convencerle para que se retirara a descansar un poco. Finalmente entré yo y le ordené literalmente que abandonara el asiento, y puesto que era su wingman, por así decirlo, me obedeció. Eso ocurrió después de creo que 3 días. El avión ya había perdido suficiente peso y era mucho más manejable. Gina hizo un buen trabajo. Recuerdo que me sentaba a la radio y hablaba con ella durante largo rato. Y él, se durmió inmediatamente. La verdad es que Dick es una persona muy obstinada. Pero de no haber descansado, la experiencia habría resultado un fracaso. El Voyager se comunicaba y recibía la información meteorológica por satélite. Se dirigía a la zona de convergencia intertropical cerca del Ecuador, donde los vientos alisios lo empujarían, ahorrando combustible y ganando velocidad. El precio a pagar era la posibilidad de una tormenta tropical. En Mojave, el experto meteorólogo Len Snellman estaba en alerta constante para avisarles de cualquier peligro. A medida que pasaban los días, la comunicación por radio con el tráiler del hangar 77 se hizo más y más importante. Pasamos mucho tiempo hablando con ellos, tratando de que hicieran lo más adecuado, o lo que nosotros pensábamos que era lo más adecuado, intentando transmitirles la información sobre el tiempo que podía ser importante, y parecía todo tan ridículo. Ellos estaban en la otra punta del planeta mirando el tiempo, y aquí estábamos nosotros mirando fotografías y demás, consiguiendo información de Len Snellman y de los meteorólogos y haciéndosela llegar. Me sentía un poco ridículo, a miles de kilómetros de ellos, hablándoles de un tiempo que podían ver por sí mismos. Cada vez estaba más claro que algo no funcionaba. Si mirábamos los indicadores de flujo de combustible hacia los motores, parecían correctos. Todo normal. Un consumo de 30 litros por hora, por ejemplo. Perfecto. Pero si mirábamos lo que se supone era nuestro sistema para determinar cuánto combustible hay en los motores o en el avión, bombeándolo hacia ese tanque delantero y midiéndolo a medida que entraba, así sabíamos cuánto combustible había en el depósito delantero. De modo que, calculando cuánto sacábamos de cada tanque, sabíamos cuánto había en cada uno. De esta forma, sabíamos cuánto pesaba el avión y cuánto combustible quedaba. Pero estos dos cálculos no coincidían. Teníamos un problema. Gastábamos demasiado combustible. Era una información alarmante que amenazaba el éxito de la empresa y que provocó algunas fricciones entre Bart y Dick Rutan. Dick volaba más alto de lo que debía. Volaba rodeando las nubes. Incluso retrocedió y giró en círculo. Utilizó el motor delantero más tiempo del que se había planeado. Pensábamos que pilotaba el avión sin cuidado, derrochando combustible.
Este tipo de opiniones no eran las más adecuadas para que Dick siguiera tranquilo y contento. Con la tripulación cada vez más cansada, la discreción se convertía en una cualidad esencial. Hubo momentos durante el vuelo en que tanto el doctor como nosotros pensamos que debíamos hablarles. Había que darles conversación, ya que se aburrían y se angustiaban. Necesitaban a alguien con quien hablar. Necesitaban apoyo moral, que les animasen. Todos nos sentamos junto a la radio y hablamos con ellos. En cambio, en otros momentos, estaban totalmente insoportables. No se les podía ni hablar. La madre de Dick se sentaba a hablar con ellos de lo que harían cuando regresaran. Creo que uno de los mayores aciertos fue mantener a Bart alejado de la radio, ya que inmediatamente empezaba con tecnicismos, ya que él no era el momento, y él y Dick se habrían peleado. Así que poco después le llevamos a la oficina y se lo insinuamos. Haz esto, haz lo otro, vete a casa, pero aléjate de la radio. Cerca de las Filipinas se encontraron con un problema importante. El piloto automático, básico para la estabilidad del Voyager, empezó a fallar. Gina tuvo que escurrirse bajo el cuadro de mandos para conectar el sistema de emergencia mientras Dick seguía pilotando. Este problema quedó solucionado, pero el tema del combustible seguía preocupándonos. Estudiamos los datos del flujo de combustible y también el sistema de combustible. Y lo más curioso es que, tanto a bordo como en tierra, todos nos imaginamos lo que debía ocurrir. Entonces, Dick vio las burbujas que retrocedían lentamente por el conducto de combustible. Entonces, estuvimos seguros de que estábamos enviando combustible a los tanques antes de contabilizarlo. Buenas noticias. Nos queda más combustible de lo que creíamos. Malas noticias. Nadie sabe cuánto. Pero esta era la mínima preocupación de Dick y Gina. Habían llegado a una de las etapas más difíciles del viaje. Llevaban 5 días de vuelo. El motor delantero estaba apagado y Gina se sentaba al mando. Se acercaban a África. Desde el principio del viaje, su meteorólogo, Len Snellman, había dicho que el tiempo en África sería insuperable. Y cuando el Voyager llegó allí, había conflictos políticos en tierra. Existía la posibilidad real de que un misil SAM o una bala pusieran fin al viaje. Y empezó la ascensión. Durante la mayoría del tiempo el Voyager había volado a unos 10.000 pies. Ahora se veían obligados a doblar esta altitud para evitar las altas montañas que tenían delante. En Mojave, los meteorólogos predecían la formación de fuertes tormentas en el Valle del Rift y enviaron instrucciones para evitarlas. Pero Dick eligió su propia ruta directa, a través de la zona norte del lago Victoria, tratando de evitar las nubes tormentosas. Subieron a 20.000 pies y por un momento Gina se desmayó por falta de oxígeno. Dick creyó que estaba muerta y empezó a tener alucinaciones sobre su propia muerte. Para ganar altura tuvieron que volver a encender el motor delantero. Con los 2 motores en marcha, el ruido era ensordecedor. El sistema electrónico de supresión de ruidos había fallado desde el principio, y lo que le salvó de la sordera irreversible fueron los auriculares que amortiguaron el grueso de las ondas sonoras. África resultó una pesadilla, pero una vez sobrevoladas las montañas, empezaron a descender, y a medida que sobrevolaban la costa en dirección al Atlántico, el duro Dick Rutan se encontró llorando. Sin embargo, tras 6 días de ruido constante, falta de sueño, fallos en el equipo y confinados en un espacio similar a una cabina telefónica, todavía les faltaba una tercera parte del camino. Y entonces llegó el mal tiempo. Se encontraban en medio de una terrible tormenta que se apoderó del Voyager y empezó a sacudirlo. Ninguno de los dos podía hacer nada.
Dick pasó algunos malos ratos durante el vuelo. A 20.000 pies sobre África había sufrido alucinaciones. El tablero de control se hinchaba a punto de estallar. Ahora, cerca de la costa de Sudamérica, el cansancio le provocó un bajón. Ya no podía reconocer los instrumentos. Gina tomó el control. Después de 3 horas de sueño, Dick estaba recuperado y volvía a estar al mando cuando ocurrió la siguiente desgracia. Cuando se apagó el motor posterior, ya no pudimos comunicarnos. Recuerdo que estaba hablando con ellos y los perdí. Y pensé, ya está, se acabó. No volveré a verles. Sabía que lo único que tenían que hacer era levantar el morro para que el combustible llegara al motor. Sabía que tenía que mantener el morro hacia abajo para mantener la velocidad, para que el viento hiciera girar la hélice. Era una situación difícil y discutimos un poco sobre el tema. Y cuando el motor delantero se encendió, inmediatamente subió el morro hacia arriba y el motor de atrás se puso en marcha. Regresaban a casa. Solo necesitaban 100 litros de combustible para llegar a casa, pero para conseguirlos tendrían que cambiar los conductos de las bombas de combustible. Gina preparó las herramientas y dejó espacio para que Dick realizara el cambio. Dick estaba preocupado por si había alguna gota de combustible y una chispa la encendía. Aquello era un laberinto de conexiones de plástico. Gina sostenía una linterna mientras realizaba el cambio. Pero una vez terminado, no funcionaba. Entonces se acordaron de otra válvula. La cambiaron y el combustible volvió a fluir de nuevo. Finalmente, consiguieron bombear suficiente combustible hasta el depósito delantero para poder regresar a la base Edwards. Solo el suficiente. Bombeaban pequeñas cantidades de combustible de donde las había, hasta conseguir que el nivel alcanzara la cifra mágica de los 50 litros necesarios para volver a casa. Y tan pronto como esto ocurrió, ¡qué descanso! El avión lo había conseguido. Bart Rutan y Mike Melville salieron antes del alba para encontrarse con el Voyager y darle la bienvenida a casa. Dimos una vuelta y miramos hacia allí. Vimos una luz intermitente. Les dijimos, creemos que sois vosotros, apagad el intermitente. Lo hicieron y se apagó. Les dijimos, encendedlo. Y por alguna razón, todos lloramos. Fue algo maravilloso. Dick, el viejo fanfarrón, tuvo que hacer un número final. Después de todo lo que habían sufrido, con todo el agotamiento, se dio el lujo de dar unas vueltas a baja altura frente a nosotros. Y nosotros le decíamos, venga Dick, aterriza de una vez, olvídalo, aterriza. Creo que el programa no habría sido posible sin 2 personas como Dick y Gina. A pesar del hecho de que no se llevaran bien, de que su relación sentimental se había acabado, se comportaron como auténticos profesionales. Realmente fueron un gran apoyo el uno para el otro. Me gustaría creer que yo también podría realizar un vuelo de ese tipo. Creo que soy tan buen piloto como ellos, pero no tengo su determinación. Y creo que dudo de que Dick la tenga. Creo que fue Gina la única que tenía la absoluta certeza de que iba a conseguirlo. Y no le importaba morir en el intento. Eso es lo que quería hacer. Y creo sinceramente que es gracias a ella que lo consiguieron. El Voyager y su tripulación habían conseguido dar la vuelta al mundo sin repostar. Nadie había hecho nada parecido antes. Dick y Gina siguieron cada uno su propio camino, y el Voyager fue donado al Museo Nacional del Aire y del Espacio.